Prodich, por una inclusión real. ¿Todos son docentes? Levante la mano quien no es docente. Ah, bastante. Perfecto. ¿Y qué son psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, padres? Perfecto. Bueno, voy a contarles algunos temas de investigación reciente que me parecieron trascendentes para cualquier persona que trabaje o que esté relacionada con el autismo. Espero que les resulte útil y si no, por lo menos interesante. En principio, bueno, contarles que por suerte hay un montón de instituciones y centros y colegios públicos y privados que se dedican a financiar investigación y a generar reuniones de investigación. Hay sobre todo una reunión mundial de investigación en autismo que se hace anualmente y hay dos, una en Europa y una con más centro en Estados Unidos, pero todas son mundiales. Y de ahí es donde vamos todos los años y nos vamos enterando de las novedades. Pero también les voy a hablar un poco, si llegamos a tiempo, de lo que se está investigando acá. Como se imaginarán, nosotros no tenemos la misma agenda de investigación que tienen en el primer mundo, digamos, ¿sí? Nosotros tenemos otras prioridades, necesitamos saber otras cosas que todavía no sabemos de las personas con autismo y condiciones del espectro que viven acá, ¿sí? Entonces también les voy a contar algunas cosas que se están investigando en Argentina más acorde con esa agenda. En principio, fíjense cómo subieron los fondos que se dedican a investigación desde 2007 a esta parte, ¿sí? Solo para mostrarles, subieron mucho. Sin embargo, sigue siendo los montos que se dedican a investigación o que se utilizan para investigación siguen siendo bajos en comparación con otros cuadros que son muy importantes también, pero que tienen una prevalencia menor, ¿sí? 1 en 59 fue el último informe del CDC, que es la prevalencia en Estados Unidos, 1 de cada 59 personas, y otros cuadros que tienen más recursos en investigación con menos prevalencia, pero también lo que les decía, en general estas instituciones se dedican a investigar cosas que tienen que ver sobre todo, fíjense los porcentajes de los fondos dedicados, sobre todo a biomarcadores, factores causales, abordajes biológicos, ¿sí? Y tal vez para nosotros las prioridades todavía tienen más que ver con lo epidemiológico, saber las características de la población local de Argentina y de Latinoamérica en relación al autismo, cuáles son las necesidades que tienen, cuántos son, ¿sí? Para generar políticas públicas acordes a eso. También herramientas diagnósticas validadas, abordajes validados. Este estudio que salió a fin del año pasado habla de un caso de autismo cada 40 niños y adolescentes en Estados Unidos, ¿sí? Lo hicieron por los reportes de los padres, ¿sí? En una encuesta nacional que se hace de salud, y fíjense que está hablando de 2,5 niños cada 100 con un diagnóstico de una condición del espectro autista, que, digamos, coincide con... Esto tiene que ver... Probablemente hay como un debate en la comunidad científica en relación a por qué aumenta la prevalencia, habrán escuchado, por qué cada vez hay más casos diagnosticados, si esto tiene que ver con mayor conocimiento, si tiene que ver con que realmente hay más casos, bueno, no está del todo claro, pero seguramente una publicación de una revista muy importante de pediatría del 2007 que recomendaba tomar herramientas de pesquisa a los chicos a los 18 y a los 24 meses, generó que se detecte mucho más. Y, de hecho, hay un trabajo de Dinamarca del año pasado, también de prevalencia, que lo que mostró es que cuando vieron ese aumento de personas diagnosticadas, vieron que aumentó mucho la primera parte, los más pequeños, y la última parte, que son los adultos que no habían recibido diagnóstico porque no se conocía o se conocía menos y empiezan a diagnosticarse a partir de lo que aparece en los medios, que los hace pensar si no tendrán características similares y porque la comunidad médica en general está más informada, ¿sí? Fíjense que
Por ejemplo, en Escocia también apareció una incidencia de 1 en 53, que es bastante similar. ¿Sí? Quiere decir que es algo que no es solamente de una zona en particular, si bien es interesante el caso de Estados Unidos porque hacen mucha estadística y lo que permite ver es la diferencia de prevalencia entre los distintos estados. Y eso es una reflexión interesante porque lo que, digamos, sugiere es que los lugares donde hay más probablemente sea porque tienen más servicios, entonces hacen más diagnóstico o directamente la gente migra hacia esos estados donde hay más oferta de servicios. Entonces ahí aumenta la prevalencia. En fin, algunas cosas como para abrir un poco el pensamiento en relación a esto del aumento de la prevalencia y que es algo que se va replicando en los estudios de todo el mundo. Este es el estudio de Escocia, con niños y adolescentes hasta 24 años. Entonces, digamos, también un tema que les comentaba que se está ocupando mucho en investigación en el mundo es la detección cada vez más temprana, ¿sí? Esto de tratar de notar lo antes posible cuando hay una diferencia en el desarrollo que puede sugerir que convendría hacer algún abordaje para favorecer el desarrollo. ¿Sí? Y cada vez se van describiendo hallazgos más tempranos. En general, hace muy poquitos años el promedio de edad diagnóstica era 5 o 6 años, ¿sí? Hace un par de décadas. Y ahora bajó bastante, todavía no tanto. Pero se empezó a ver que hay cosas que se pueden notar desde muy chiquititos, ya desde antes de los 12 meses, en niños que después recibirán el diagnóstico. Sí, distintos trabajos describen que giran menos la cara al llamarlos, combinan menos la mirada y la sonrisa ya desde los 8 meses, ¿sí? Y a los 12 muestran diferencias en la imitación, la sonrisa social, la atención y la interacción, las expresiones faciales compartidas, la iniciación de atención conjunta. Pero sobre todo quería mostrarles esta línea de investigación muy interesante, de una investigación que se llama Amy Kling y su equipo, que creo que nos sirve para pensar muchas cosas también de cómo nos relacionamos y cómo abordamos a las personas con una condición del espectro autista. Estos trabajos están hechos con mucha tecnología, pero principalmente con eye tracking, que es una tecnología que te permite ver a dónde mira una persona. ¿Sí? Se pone una pantalla y abajo hay como un detector que te permite saber todo el tiempo dónde está mirando la persona. Amy Kling hizo estudios primero con adultos y lo que hizo hace poco, el primero fue en 2013 que publicó, les puso a varios niños entre 0 y 24 meses, bebitos, desde recién nacidos, niños en riesgo, en general hermanitos de chicos con diagnóstico, que tienen un riesgo un poco más alto, y les ponía en la pantalla una señora haciendo sonidos maternales, canciones de bebés y qué sé yo, y se fijaba cuánto tiempo miraban a los ojos de esa persona en la pantalla esos bebés, ¿sí? Y después se fijaba cuáles recibieron más tarde diagnóstico de autismo y comparaba a ver qué pasaba con esto de mirar a los ojos, ¿sí? Que es algo que se conoce, digamos, que está disminuido el tiempo de mirar a los ojos en las personas con autismo. Y esto es muy importante porque si uno piensa cómo aprendemos las cosas del mundo, cómo le damos relevancia a algunas cosas y otras no, cómo le damos existencia a algunas cosas que percibimos y a otras no. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes ahora están recibiendo un montón de estímulos, sienten la ropa en la piel, sienten las charlas de atrás, sienten ruiditos de los aparatos, sienten la textura de la silla, miran las líneas del piso. Digamos, todo eso entra como información. Sin embargo, si ustedes salen de acá y alguien le pregunta qué estuvieron haciendo recién, ustedes no van a decir estuve sintiendo la ropa sobre el pantalón o estuve escuchando el sonido del proyector. ¿Sí? Probablemente digan, fuimos a escuchar a unos. ¿Sí? Ahora, una persona con una condición de espectro autista a lo mejor sí sale y dice estuve viendo la línea de la alfombra o estuve viendo los zapatos de las personas, ¿sí? Y eso de a qué se le da relevancia, qué es importante para uno, viene desde muy temprano y tiene que ver con esto de mirar a los ojos.
¿sí? Porque mirar a los ojos para ver cómo reacciona un adulto frente a algo que uno hace tiene que ver con leer a qué le está prestando atención. Lo que uno mira es lo que uno piensa, ¿sí? A lo que uno está prestándole atención es, en general, aquello que tiene en la cabeza, ¿sí? Entonces, mirar a los otros se transforma muy rápidamente en mirar la atención de los otros, sentir la atención de los otros y después observar qué miran los otros, ¿sí? Casi les diría que los chicos se desarrollan en el desarrollo típico siguiendo el interés de sus adultos, viendo qué les interesa de las cosas del mundo y a eso le dan existencia, ¿sí? Y por eso el niño va incorporando rápidamente las cosas que son relevantes para su familia, para su cultura. ¿Está? Entonces, piensen que si un niño desde muy chiquitito mira poco a los ojos y desde muy chiquitito sigue poco la mirada, el interés de sus cuidadores, ¿qué miran mucho los cuidadores en general? A otras personas, ¿sí? Imagínense si un niño mira otras cosas desde muy pequeño. Amy Klein decía que a partir de ciertas vulnerabilidades iniciales, el autismo se va autogenerando, ¿sí? A partir de a qué cosas se les presta atención y a qué cosas se les va dando relevancia. Entonces, de repente, estímulos que no son los típicos empiezan a tomar significados importantes para él y no aquellos que comparte con su familia, por ejemplo. ¿Me siguen? Por eso es importante ver a dónde miran, porque cuando estamos con una persona, nos interesa, si la queremos ayudar, saber qué está pensando, qué tiene en mente. ¿Sí? Y una forma de tratar de empezar a entender qué tiene en mente es ver qué mira, a qué le presta atención, qué le interesa. Eso que le interesa significa algo para él. ¿Eso tiene algo de malo? No. El problema es que esos significados no son tan compartidos y nosotros queremos que tengan más significados compartidos con nosotros o nosotros tener más significados compartidos con ellos. Entonces, ahí está el niño, lo ven, mirando la pantalla. Abajo hay como una cosita de eye tracker que hoy se consigue muy barato comparado con lo que era antes, que era de alta complejidad científica, porque los hacen para los jueguitos, para que cuando mirás, el personaje mire donde vos mirás. Entonces, capaz por $100 se consiguen. Esta es una de las imágenes que les ponen y miran cuánto tiempo mira a los ojos de esa imagen con el eye tracker, ¿sí? Y lo que se vio es bastante llamativo, perdón, que en algún punto, entre los 2 y los 6 meses, fíjense que les voy a mostrar acá un gráfico que lo resume. Este es uno también de los estímulos que les ponían en la pantalla. Este es con un distractor, no importa, con las manos. Fíjense, esta curva es la de los chicos de desarrollo típico, que quiere decir que después a los 2-3 años no recibieron diagnóstico de autismo. Esto que está abajo es la edad en meses, ¿sí? 2, 3, 4, 6 meses hasta los 24 meses. Y esto que está acá es el porcentaje de tiempo que miraron los videos que se los mostraban por un ratito a lo largo de esos primeros 2 años de vida. Y fíjense que dio un patrón bastante parejo, ¿sí? Alrededor del 50% del tiempo miraban a los ojos. Y fíjense lo que pasó con los chicos que después recibieron diagnóstico de autismo. En algún punto, entre los 2 y los 6 meses, ¿sí?, empezó a declinar significativamente el tiempo que miraban a los ojos de la pantalla, ¿sí?, de las personas en la pantalla. Y esto llama la atención, ¿sí?, que sea tan temprana esa diferencia. Por supuesto que no es algo que se ve a simple vista, no lo puede ver el pediatra ni lo puede ver la familia, es algo que lo tenés que medir muy exhaustivamente en la mayoría de los casos para darte cuenta que eso empieza a disminuir. Pero no solo eso, los primeros 2 meses miran a los ojos igual que el resto, igual que los chicos que seguirán con un desarrollo típico. Eso también llama un poco la atención. A partir de este trabajo hay toda una línea que año tras año va avanzando en tratar de entender qué pasa con esta atención a la mirada, también con otros factores, qué pasa con la atención a los movimientos biológicos que también privilegian las personas de desarrollo típico, o con el sonido de la voz con respecto a otros sonidos, ¿sí? ¿Les parece interesante? Si no, paso a otro. ¿Seguimos un poco más? Bueno, entonces, esto es lo que decíamos, ¿sí? Parece mirar a los ojos con frecuencia típica antes de empezar a declinar y después entre los 2 y los 6 meses, según el caso, empiezan a mirar cada vez menos a los ojos. Esto tiene, digamos, pensando en lo que les dije al principio,
la consecuencia de probablemente darle existencia, darle relevancia a otras cosas del mundo que no son, ¿sí?, las típicas. Al principio esto es sutil, no es detectado. Cuando llega el diagnóstico, a los 3-4 años, ya, digamos, los significados son muy diferentes. Sí, por supuesto que según cada persona, ¿no?, pero en general, ¿no? Lo que se empezó a estudiar después es, bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué estos chicos empiezan a mirar menos a los ojos de sus cuidadores o, en el caso de la investigación, de estos videos? ¿Qué pasa? Hay, que también es un debate de mucho tiempo, hay cierta aversión a la mirada, es algo que les genera ansiedad y entonces la evitan, es una evitación activa, o es más bien algo más relacionado con la indiferencia, ¿sí? Algo que simplemente no privilegian, ¿sí?, eso, como lo hacen sí los primeros 2 meses. Ellos, la hipótesis que propusieron es que al principio mirar a los ojos es como un reflejo primitivo, y cuando tiene que ser reemplazado por el sistema voluntario, digamos, ahí es donde empieza a declinar. Entonces lo que hicieron fue hacer un trabajo, una investigación para tratar de diferenciar si dejaban de mirar a los ojos por una cuestión de aversión, de que les genera ansiedad, o por una cuestión de que no les interesa más que otros estímulos, ¿sí?, que cualquier otro estímulo no social. Entonces lo que hicieron fue también tomarle eye tracking a estos 86 niños de 2 años, ¿sí?, algunos con autismo, otros neurotípicos y otros con discapacidad intelectual, y lo que midió es, se los resumo muy simple, se les ponía una pantalla donde había 2 luces que llamaban la atención o distintos estímulos, cosa que atraía la mirada de todos los bebés, y rápidamente aparecía ahí una mirada, ¿sí?, una cara o una franja con los ojos, y se fijaban cuánto tardaban los bebés en desviar la mirada. Si hubiera aversión, rápidamente sacarían la vista de los ojos, ¿sí?, entre otras cosas que hicieron. También fueron descartando otras cosas, investigaron un montón de cosas de la mirada. Lo que notaron es que resultó ser que no había aversión. Tardaban lo mismo que los típicos en desviar la mirada, no la desviaban más rápido, ¿sí? Esto significa que privilegiaron como conclusión la teoría de la insensibilidad a la mirada, digamos, de que no les interesa más que otro tipo de estímulos. Eso también es interesante porque es una cuestión de motivación, entonces. Si nosotros podemos generar motivación en relación a mirar a los ojos y seguir la mirada, quién sabe, empiezan a preguntarse los investigadores lo que podría pasar. Y de hecho ahora les voy a mostrar a alguien, un tipo que se llama Jonathan Green, que hizo una investigación hace 1 año y medio con niños de 7 meses, ¿sí?, también niños con hermanos con autismo, con lo cual tiene un poco más de probabilidad de desarrollarlo, pero además que ya mostraban algún desafío en el desarrollo, alguna diferencia importante en el desarrollo a esa edad, a los 6-7 meses. Después se las muestro. Solo una cosita más, que se avanzó un poquito más este mismo grupo de Amy Klein, junto con otros investigadores importantes, John Constantino. Lo que empezaron a ver es, bueno, ¿y esa indiferencia a la mirada de dónde viene? ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Lo que todos queremos saber, ¿sí? Si es que eso tiene que ver con la patogenia del autismo, entonces ¿cuál es la causa de que eso pase? Entonces lo que empezaron a ver es de qué depende dónde mira un niño, en general. De qué depende qué cosas le llaman la atención y qué mira y por cuánto tiempo y cuánto desvía la mirada y cuántos nistagmos tiene. Todo estudiaron muy en detalle en niños típicos, gemelos y no gemelos. Los gemelos tienen los mismos genes. Entonces, si coinciden en todas estas variables de a dónde miran, cuánto tiempo miran, qué colores prefieren, etcétera, probablemente tenga una influencia genética importante a dónde mira un niño, ¿sí? Entonces hicieron este trabajo para ver eso y lo que vieron fue que, se los pasó, ¿sí? Estos son 84 niños disigóticos, que serían mellizos, no gemelos, ¿sí? Los monocigóticos serían los gemelos, que tienen los mismos genes, y no hermanos aleatorizados, y lo que hicieron fue ver otra vez, ponerle distintos estímulos y ver dónde miraban, con el eye tracking, qué pasaba con la mirada. Y lo que encontraron, estas distintas cosas que estudiaron, pero lo que encontraron es que
La atención preferencial hacia regiones de los ojos y la boca son altamente heredables porque en los gemelos eran prácticamente iguales. Dos gemelos, los bebés gemelitos, miraban, cuando había el mismo estímulo, casi a los mismos lugares, sobre todo en lo que es mirada a los ojos. ¿Sí? Quiere decir que es una característica altamente heredable, concluyen ellos a partir de eso. Hay una alta concordancia entre gemelos que no ocurre entre los que no son gemelos. ¿Sí? Los mellizos comparten la misma cantidad de genes que cualquier hermano. En cambio, los gemelos los comparten todos. Y fíjense la diferencia. Es mucha diferencia de concordancia, ¿sí? Entre gemelos y no gemelos. Entonces esto, la idea que les da, ven ahí está, por ejemplo, estos son los no gemelos, y fíjense dónde mira uno de los hermanos y dónde mira el otro, con el mismo estímulo. Y fíjense los gemelos, prácticamente en lo mismo, y en todo el video prácticamente superpuestas, ¿sí? Las miradas, de dos niños diferentes, mirando el mismo estímulo. Entonces, y ahí están un poco los gráficos de cómo dieron con los no hermanos, con los hermanos mellizos y con los gemelos, que son mucho más parecidos. Entonces, la conexión visual, la forma de mirar, qué le interesa, cómo responde a los estímulos visuales, es algo altamente genético y eso podría tener que ver con una vulnerabilidad al autismo. Me parece que es interesante tener en cuenta esto, veremos qué pasa cuando sigue la investigación. Y algo similar pasa con la atención a los movimientos biológicos. ¿Sí? Nosotros en el desarrollo típico tenemos una predisposición a prestarle atención a movimientos del tipo biológico versus mecánico. Y eso también va creciendo en el desarrollo con un desarrollo muy marcado en esta época de los primeros 6 meses. ¿Sí? En fin, entonces eso es un poco hasta dónde está hoy este tema de estudiar hacia dónde miran, que es una expresión de qué les importa, qué les interesa, qué significa algo para ellos y cómo podemos generar intereses compartidos para generar significados compartidos. Cuanto antes se puede hacer que el niño pase más tiempo conectado con otros, mirándolos a los ojos y siguiendo su mirada, pues si esto fuera cierto, esto que proponen, entonces eso podría hacer que utilicen los estímulos naturales del ambiente para generar significados compartidos. ¿Sí? Entonces empezaron a desarrollarse. Yo les decía el estudio de Jonathan Green en lo que es intervenciones muy tempranas, mediadas por padres en este caso, pues son muy chiquititos, le dan herramientas a los padres para que estimulen la sociocomunicación con determinadas estrategias que vamos a ver los que vengan a la tarde en el taller de intervenciones mediadas por padres. Intervenciones en chicos que, por supuesto, no tienen diagnóstico de autismo, tienen 6-7 meses, ¿sí? Pero tienen algunas características ya atípicas que son notorias. Doble ciego significa que, significa que las puntuaciones no eran, riguroso metodológicamente, ¿sí? Muy bien hecho. 12 sesiones de esta intervención entre los 9 y los 14 meses de edad, con los bebitos. ¿Sí? Le enseñaban a los padres para que lo aplicaran con los bebés y lo midieron al final y con el tiempo hasta los 39 meses lo siguieron a ver qué pasaba y, fíjense, encontraron un efecto significativo sobre los padres. En principio, a partir de las herramientas que adquirieron, fueron menos directivos, menos de dar órdenes, más responsivos, más de observar qué le interesa al niño, dónde mira, dónde presta atención, qué quiere, a pesar de que esas señales sean atípicas. Y eso repercutió probablemente en que la iniciativa de comunicación de los niños aumentó entre los 7 y los 14 meses contra el grupo que no recibió, que tenía esas mismas características y no recibió este tratamiento. ¿Sí? Compararon los dos grupos. Mejoró la atención y la iniciación de comunicación. En definitiva, no hubo cambios en la cantidad de chicos diagnosticados, ¿sí? Pero sí mejoraron aquellas características que estaban con desafíos en ese momento. Algo inicial e interesante para ver. Ahora hay muchas intervenciones mediadas por padres que se están desarrollando para empezar a favorecer el desarrollo de los chicos antes del diagnóstico. ¿Sí? Esta es la conclusión que saca él. ¿Sí? Encontró una reducción de la severidad general de los síntomas prodrómicos, le llamaba él, de autismo y la mejora en la comunicación social diádica entre cuidador e niño en esa época. Y otros. ¿Qué pasa en Argentina? Tenemos este tipo de estudios, este tipo de intervenciones tempranas
mediadas por padres, tenemos. Vamos a hablar de eso. Hoy se los menciono, ahora nada más al final y a la tarde voy a extenderme en el taller. Muy bien. Vamos a abordajes biológicos, el tema que estaba en el título, que tiene que ver con cannabis. Sabemos que elegí de todos los temas que hay en investigación algunos que me parecía que podrían interesarles. Si no me dicen y paso rápido. Cannabis, ¿sí? ¿Hablamos? Bueno, entonces, piensen esto. Se vienen desarrollando ya desde hace bastantes años moléculas que tienen la intención no de mejorar solamente la conducta disruptiva o de mejorar solamente las estereotipias o mejorar la inquietud motora, ¿sí? Sino fármacos que mejorarían la empatía, ¿sí? Que mejorarían la motivación gregaria, que mejorarían el procesamiento y la expresión de las emociones, la pragmática de la comunicación, la teoría de la mente, ¿sí? La fluidez y la modulación de la interacción. ¿Les parece que una molécula externa podría mejorar eso? Bueno, veremos. Por ahora se están investigando muchos fármacos, muchísimos, que tienen estudios que actúan como moduladores de diferentes neurotransmisores, diferentes vías, ¿sí? Que en general lo que viene pasando es que tienen excelentes resultados en modelos de autismo en ratas, que es lo que se usa para la investigación preclínica, ¿sí? Son ratas que se les generan determinadas mutaciones o situaciones que hacen que desarrollen síntomas de aislamiento, de conductas repetitivas. Pero después cuando lo pasan a personas, eso ya no muestra tanto. Sin embargo, no se descartan fármacos como moduladores de glutamato y del GABA, así como el arbaclofeno, la N-cisteína, entre otros, el memantine, moduladores colinérgicos como el donepezilo, la galantamina, la oxitocina, el valobaptán que se está investigando ahora, que es un modulador de vasopresina, que son vías directamente relacionadas con lo social, ¿sí? Con la recompensa ante la interacción con otros. Moduladores opioides también, que tiene que ver eso con la suposición de que los niveles elevados de opioides endógenos hacen que uno quiera juntarse menos con los demás, porque juntarse con los demás genera secreción de opioides endógenos, ¿sí? Bueno, cuestión que están aún en estudio, muy prometedores algunos de ellos. Oxitocina tiene hoy en estudio un montón de trabajos, vasopresina alguno, la bumetanida, es otro de los que más éxito están teniendo, pero por lejos el que más popularidad e interés despierta es el cannabis. ¿Sí? Por diferentes razones que no voy a analizar ahora, sociológicas, y porque además se ven muy buenos resultados las familias. Tiene la diferencia con los anteriores, que es ilegal, ¿sí? Y eso nos favorece la investigación y llegar a conclusiones rápidamente y serias en relación a eso, en la mayoría de los países. ¿Qué hay de evidencia en relación a esto? No estamos igual que hace 10 años, ni que hace 5, ni que el año pasado. ¿Sí? Todo lo que les voy a mostrar, los estudios de evidencia empírica con estudios que hay publicados son de entre fin del año pasado y hoy. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. Vamos a los estudios preclínicos. ¿Qué hizo pensar que los cannabinoides o el cannabis podía ser de algún beneficio para las personas con autismo? Bueno, en principio, esto te mata, para toses y te sale todo. ¿Cómo se pensó que había alguna relación entre los cannabinoides o entre el cannabis y el autismo? Bueno, en principio, porque el sistema endocannabinoide endógeno, ustedes saben que tenemos un sistema cannabinoide endógeno, que tenemos cannabinoides en el cuerpo, ¿sí? Sustancias muy parecidas a los componentes de la marihuana, pero por eso tenemos receptores a los que se unen los componentes del cannabis, ¿sí? Y actúan. Y esos cannabinoides endógenos cumplen un montón de funciones en el cuerpo. Esto se empezó a describir un israelí que se llama Mechulam hace muchos años, en los 70, empezó a describir los componentes de la marihuana y descubrió además que teníamos cannabinoides endógenos y receptores a cannabinoides endógenos, todo un sistema endocannabinoide, que le dicen, ¿sí? Y que se relaciona con la
modulación de un montón de funciones fisiológicas del cuerpo. Por ejemplo, la regulación de la reactividad emocional, la modulación de la memoria y el aprendizaje, la susceptibilidad a las convulsiones, la regulación del ritmo circadiano, todas áreas de alguna manera relacionadas con todas o algunas de las personas con autismo. Entonces ese es Mechulam, el que estaba ahí de joven, ahora está un poco más grande. Otra cosa que empezó a verse es que alteraciones en este sistema cannabinoide endógeno, en sus receptores, en sus endocannabinoides, las sustancias mismas, ¿sí?, producían en los animales de experimentación cambios relacionados con algunas de las características del autismo, con la recompensa social, la sociabilidad, ¿sí?, la comunicación, la flexibilidad. Eso también hizo pensar que podría haber alguna relación, ¿sí? Y esto apareció en distintos modelos de autismo en ratas, ¿sí? Hay distintos modelos diferentes y en todos lo que notaban es que mejoraba, ¿sí?, que alteraciones en el sistema endocannabinoide de estos animales cambiaba sus conductas sociales, con diferentes modelos de... Entonces esto hizo pensar que podría intentarse. Otro factor que influyó es que diferentes moléculas, fármacos que se empezaron a estudiar, moduladores farmacológicos del sistema cannabinoide endógeno, ¿sí?, producían efectos en los modelos de animales con autismo. ¿Qué quiere decir? Les doy sustancias que actúan, por ejemplo, sobre los receptores a cannabinoides, ¿sí?, CB1, por ejemplo, o CB2, ¿y qué pasa? Mejoran las características de autismo en los animales. Y este trabajo, por ejemplo, lo que hicieron fue darle, ustedes saben, les voy a mostrar algo muy breve, no me quiero detener tanto en eso, y quiero mostrarles más la clínica, pero los cannabinoides endógenos, como la anandamida o el 2-AG, que son los dos más conocidos, ¿sí?, esto es una sinapsis, esto que está acá, la conexión entre dos neuronas, ¿sí? Este es un axón que viene de un cuerpo neuronal, perdón, esta es la presinapsis, este es el final del axón del nervio y secreta neurotransmisores para la otra neurona y así se arman los circuitos, ¿sí? Los cannabinoides endógenos se secretan desde la postsinapsis, ¿sí?, al revés. En lugar de ir de pre a post, van de post a pre, modulando la acción de los otros neurotransmisores. Pero lo que les quería decir es, estos son los 3 cannabinoides endógenos, ¿sí? Está la anandamida, el oleoil-etanolamina, palmitoil-etanolamina, salen para actuar, actúan modulando a los otros neurotransmisores, produciendo todos los efectos que les decía de modular las funciones fisiológicas, y después son atrapadas para ser destruidas por una enzima, ¿sí?, una hidrolasa de ácidos grasos. Lo que hicieron en este estudio fue inhibir esta enzima que destruye los cannabinoides endógenos, ¿no importa? ¿Y cuál es la conclusión? Que aumenta el nivel de cannabinoides endógenos. ¿Qué pasó? En estos modelos de ratones, al que le inhibieron esta hidrolasa que destruye los cannabinoides endógenos, ¿cuál fue el resultado de esto? Que revirtieron completamente las características de autismo en estos modelos de ratas, ¿sí? Aumentando la actividad cannabinoide endógena sobre los receptores, mejoran las dificultades sociales relacionadas con SEA, al menos en modelos animales. Todo esto y otras cosas que ya es suficiente, hicieron pensar que valía la pena, bueno, les digo otra más, se encontró, ¿qué fueron a hacer? Fueron a medir cannabinoides endógenos en personas con autismo, algo básico, dijeron, claro, capaz que tienen menos, y eso tiene que ver con algo en una relación con los síntomas del autismo. Entonces fueron y le midieron a personas con autismo y a personas de la misma edad, el mismo sexo, etcétera, sin autismo, los cannabinoides endógenos, y resultó ser, por ejemplo, este trabajo que mostró niveles disminuidos de anandamida, ¿sí?, que es uno de los más abundantes cannabinoides endógenos, más disminuido que en controles, que en los chicos de desarrollo típico, ¿sí?, sugiriendo que la alteración en la anandamida podría estar involucrada con el autismo de alguna forma.
Este es otro póster que presentó en el último congreso Adi Aran, que es el israelí que está a punto de publicar el primer estudio doble ciego, bien hecho, que va a permitir sacar conclusiones sobre autismo y cannabis. Presentó algunos resultados preliminares que le voy a presentar en un par de minutos. ¿Sí? De finalmente qué pasa, ¿funciona? ¿No funciona? ¿En quién? ¿A qué dosis? ¿Sí? Eso todavía no está publicado, pero ya nos adelantó algo. Pero también midió los cannabinoides endógenos. ¿Sí? Este es el póster que presentó. Él midió todos los cannabinoides endógenos. Estos son los dos más abundantes en nuestro cuerpo, anandamida y 2-araquinoilglicerol, 2-AG, que le dicen, ¿sí? Y también estos otros, el palmitoil y el oleoil, en 93 niños con autismo y 93 niños típicos de igual edad, etc. ¿Sí? Y lo que encontró fue que de estos tres, la anandamida, el oleoil etanolamina y la palmitoil etanolamina estaban en menos en las personas con autismo también. Entonces lo primero que se preguntó es, ¿no será, sabiendo la respuesta muy heterogénea que hay a los cannabinoides, los que conocen gente que los está utilizando, saben que la dosis es muy diferente en cada persona, en algunos funciona de una manera, en otros de otra. ¿No será, dijo, que los que tienen menor nivel inicial de cannabinoides endógenos responden mejor a los cannabinoides exógenos, que son los que vienen de la planta o los sintéticos? ¿Sí? Esos son los tres tipos de cannabinoides que hay. Los endógenos, que ya no vienen de fábrica en nuestro cuerpo, los que vienen extracto de la planta y los sintéticos. Si es así, dice, esto puede ser además de un biomarcador para respuesta a los cannabinoides exógenos, un biomarcador de autismo. Le medimos la anandamida o los cannabinoides endógenos y eso podría... Bueno, eso recién está todavía sin publicar, así que... Más cosas, ¿quieren más razones para estudiar el cannabis en personas con autismo en personas? Pues también se encontraron que diferencias mínimas en los genes para los receptores de cannabinoides tienen que ver con las diferencias en la recompensa social, en la forma de reaccionar frente a los estímulos sociales. Esto también es algo más que hace pensar en eso. Y además se describe menos cantidad de receptores a cannabinoides endógenos en los cerebros de personas con autismo. Una vez que se mueren, le miden los receptores y dio menos. Todas estas cosas sugieren que habría alguna relación suficiente. Dice, bueno, vamos a estudiarlos. Vamos a probarlos con personas desde el lado de la investigación. Por supuesto que se viene utilizando hace muchos años, pero vale la pena autorizar investigaciones en relación a esto, clínicas, ¿sí? Con personas. A partir de todo esto, a partir de los resultados positivos en algunos síndromes epilépticos, a partir de los efectos descritos por las personas que lo consumen de efecto ansiolítico, de efecto modulador del sistema inmune, de efectos cognitivos sobre la atención, la concentración, entonces empezaron los estudios clínicos. Este es uno de ellos. Todos salieron entre fin del año pasado y ahora. Este es un estudio con 53 niños y adolescentes de entre 4 y 22 años con autismo, más dirigido a modificar los síntomas asociados, no las características nucleares del autismo, ¿sí? No la sociabilidad y la comunicación pragmática, sino la agresividad, sobre todo en los chicos que la tienen, o distintas inquietud motora, ansiedad, etc. Le dieron CBD, cannabidiol, que es uno de los cannabinoides que están en la planta, que no tiene efecto... digamos, hay cierto debate, pero básicamente no tiene efecto psicogénico, o sea que no traería los problemas que sí trae el THC en relación a la memoria, a la concentración, al desarrollo cognitivo. En gotas orales, bueno, estas dosis, ¿sí? Se midió a partir del reporte de los padres por teléfono, no es lo más... confiable, pero es importante el número de casos. No usó grupo control, que quiere decir que no tuvo un grupo con el cual comparar que tenía los mismos síntomas, pero tomó algo que era parecido pero no tenía cannabis, ¿sí? Que es la forma de saber con más certeza si eso es lo que está produciendo el efecto. Y fíjense, mostró este trabajo mejoras del 67% de las personas que entraron al trabajo en las agresiones o autoagresiones, el 68% mejoró la hiperactividad, esto según el reporte por teléfono de los padres, el sueño mejoras del 71%,
mejoras del 47% en ansiedad, y los efectos adversos más frecuentes que se describieron fueron la somnolencia y cambios en el apetito, tanto aumento como disminución, ¿sí? Esto, un trabajo solo, abierto, sin grupo control, de 53 casos, no permite sacar muchas conclusiones. Pero estos son los efectos adversos, todos los que describieron. En general siempre aparecen los mismos. Después apareció Mechoulam, ¿se acuerdan el que les dije, el israelí que describió los primeros cannabinoides endógenos en los 80? Pues el equipo de él hizo este estudio con también una sustancia rica en cannabidiol, que es uno de los componentes del cannabis, ¿sí? Con una proporción de 20:1 cannabidiol tetrahidrocannabidiol, que es lo que están usando siempre los israelíes en sus investigaciones. En este caso se lo dio por 6 meses, ¿sí? Entraron al trabajo 188 niños, pero bueno, quedaron 93 para comparar, de 5 a 20 años, también para síntomas asociados, por 6 meses, con cuestionarios un poco más estructurados, pero también sin grupo control, ¿sí? Por eso no permite sacar tantas conclusiones, pero se va sumando, ¿sí? Algunos con comorbilidades, esas son las edades promedio, y describen en general mejoras el 83,8%, ¿sí? Mejoras significativas el 30,1% y moderadas el 53,7%. ¿Sí? ¿En qué mejoran? Es interesante. Las mayores mejorías, fíjense que son mejoras descritas por el 89% y 83% de las personas del estudio. Mejoró la inquietud, la agresividad y la agitación. Lo interesante del sueño es que si bien no mejoraron tanto porcentaje como los otros, tuvieron remisión total, quiere decir se le fue completamente el insomnio a casi un 20%. ¿Sí? Uy, ¿dónde me fui? Bueno, estamos. También midieron la calidad de vida, que mejoró un porcentaje importante luego de los 6 meses del uso de cannabis, las habilidades de la vida diaria y el sueño y la concentración. Un porcentaje abandonaron el estudio, el 25% describió algún efecto adverso bastante similar al que veníamos diciendo, inquietud, somnolencia, efecto psicoactivo por el componente de THC probablemente, aumento del apetito, problemas de digestión, etc. Otro estudio, Adi Aran es ese que está ahí, el israelí que va a publicar el estudio, el más importante, doble ciego, hizo también un estudio retrospectivo con personas con conductas agresivas y autismo. Eligen esto porque para que lo aprueben los comités de ética tiene que estar justificado, entonces son en general los que entran al estudio en Israel personas que tienen conductas muy difíciles y que no respondieron a los abordajes de primera línea, ¿sí? Entonces por eso es ese tipo de población. En el de 5 a 18 años, la mayoría con nivel cognitivo más bajo, 83% varones. Bueno, esta es la dosis que les dieron y cómo se midieron los resultados con diferentes escalas. Algunos tenían un diagnóstico de autismo secundario o relacionado con otro síndrome genético diagnosticable. Los otros, la mayoría, eran lo que se dice idiopático, ¿sí? No se conoce ninguna causa relacionada certera. Estas son las escalas con las que se midió y aquí están los resultados en lo que es conducta, que era el resultado primario que midieron. ¿Sí? Fíjense que el 28% mejoría muy importante, quiere decir que mejoraron entre el 75 y el 100% de los síntomas de conducta, el 34% mejoría importante y 21 no tuvieron mejoría, entre ellos 6 empeoraron. Esto en lo que es conducta. No vio mejoras en la sociabilidad en este trabajo, sí en la ansiedad de los padres también. Acuérdense que son chicos con desafíos conductuales que generan mucha ansiedad. Y la comunicación, una mejora también, fíjense, 48% entre importante. Y algo interesante que apareció como un dato para pensar es que los varones mejoraron más que las nenas y que los con un diagnóstico de autismo idiopático, no asociado a ningún síndrome genético, mejoraron más que los que sí tenían una causa probable o conocida asociada al autismo. Muy bien. Los efectos adversos, 51%, ¿qué toqué? Reportaron efectos adversos, ¿sí? Ahí está.
Una niña tuvo síntomas psicóticos transitorios que requirieron antipsicóticos, probablemente por el componente de THC. En el relevamiento que hicimos acá en Argentina también aparecieron 2 casos. Y este es el estudio que estamos esperando todos, que se va a publicar probablemente en breve, que lleva mucho tiempo, sin publicarse a pesar de estar terminado. 150 participantes y compara 3 cosas. ¿Cómo responden los chicos con el extracto de cannabis, con el cannabis sintético, componentes de cannabinoides sintéticos, y al placebo, digamos, a una pastillita que no tiene un aceite que no tiene nada, más que aceite de oliva? Comparando esas 3 ramas, sacaron conclusiones que todavía no publicaron. Yo les voy a decir las que presentaron ahora. También con un extracto 20:1, 20 de THC con 1 de CBD. Y lo que encontraron, este es el ciego, hicieron hicieron 12 semanas de tratamiento en las 3 ramas y después lo cambiaron y a los que estaban tomando una cosa los pasaron a la otra, ¿sí? Hicieron otro periodo de 12 semanas. Es un diseño que utilizaron para ver qué pasaba cuando cambiabas una por la otra. Bueno, vamos al resumen de cómo les dio. Después de, entonces, 32 semanas, mejoró la sociabilidad y la conducta comparado con el placebo. No nos pasó todavía los porcentajes, van a estar en el paper. Sí, la mejoría en el cuadro general es del 56% en el caso de los que tomaron el aceite. Él lo que nos dijo es que no notó grandes diferencias entre el extracto y el sintético, que hay diferencias, pero no en el resultado, digamos, global. Y los efectos adversos que nos contó fueron la somnolencia, cansancio, disminución del apetito, euforia, y el resto no mayor que el placebo. También los varones vio mejor respuesta, en el autismo idiopático mejor respuesta que en los con síndromes genéticos. Y midió a ver si había alguna relación entre los niveles de cannabinoides endógenos basales, antes de empezar el tratamiento, y la respuesta al cannabis. No encontró, ¿sí? O sea que, lamentablemente, eso no permite predecir la respuesta al tratamiento. Y hoy por hoy hay muchos estudios que siguen y que en muy pocos años, con un poco de paciencia, vamos a tener resultados mucho más reveladores de para qué, para quién, para qué síntomas, a qué dosis, ¿sí? Qué componentes, qué cepas, etc. Situación actual, la gente lo usa concretamente, de donde lo pueda conseguir. Algunos autocultivan, otros compran autocultivadores, otros lo mandan traer si tiene epilepsia refractaria legalmente y si no, clandestinamente. Y el riesgo de esto, por supuesto, es que si uno no conoce el origen, puede venir contaminado, puede no venir. De hecho, fíjense, esto es el relevamiento que hicimos acá online, que el que quiere, que conoce a alguien, que una familia con alguien medicado con cannabis puede llenarlo, es anónimo. Hasta ahora hoy ya teníamos 90 y 100 casos, ahora esto era cuando teníamos 79. Fíjense, la diferencia de lo que algunos no saben, un número muy importante no sabe lo que le están dando, ¿sí? Se los recomendó el cultivador o algún conocido y no sabe, ¿sí?, qué es lo que tiene el aceite. Otros fueron rotando, una gran mayoría fueron rotando diferentes aceites, ¿sí?, el 30%. Y después otros comprados de diferentes marcas o que el cultivador que se los vende les dijo que tenía tal o cual concentración o tal o cual porcentaje de cada cosa. Fíjense las dosis. También la gente va usando, hay gente que usa 2 gotas, la gran mayoría, hay gente que usa 100 gotas, ¿sí? Hay gente que usa 1 mililitro, cada uno con su librito. La Universidad de Rosario, ustedes saben que la recomendación en general, ¿cuál es? Si a mí me preguntan, ¿yo qué digo? Digo, excelente, si anduvo bien. Lo que sugiero es, mandá a medir el aceite que estás cultivando o que te estás comprando, a ver qué tiene, ¿sí? Y se puede mandar a medir a la Universidad de Rosario, la Facultad de Bioquímica, a la Universidad de La Plata, a la Universidad de Buenos Aires de Bioquímica de la UBA, ¿sí? Y ahí te dicen, bueno, tiene tanto de esto y en tal concentración. Esto tiene que ver con que son difíciles estabilizar los cultivos de cannabis, ¿sí? Puede venir, aunque sea la misma cepa, hija de la misma planta, un clon, etcétera, igual cambian los componentes según un montón de variables que no voy a hablar ahora, que tampoco conozco tanto, que no soy farmacólogo. La Universidad de Rosario viene midiendo desde hace algunos años lo que le mandan para medir. ¿Y qué encontró?
que el 70% de los frasquitos de aceite que les mandan tienen niveles muy bajos o indetectables de cannabinoides. ¿Sí? Para no decir aceite de oliva solo, en muchos de los casos. ¿Sí? El 30% tenía niveles a dosis importantes y solo el 15% tenía aquello que le dijeron o que figuraba en la etiqueta que había. Entonces, en esa situación estamos. Necesitamos, ¿sí?, investigar, reglamentar la investigación en principio y el uso después, si no, lo único que pasa es que se usa peor. Los fármacos, la gran mayoría utilizan combinado con otros fármacos, no conocen las interacciones, todavía hay interacciones descriptas, ¿sí?, que tienen que ver con la inhibición de citocromos en el hígado, que alteran los niveles en sangre. No se conoce la relevancia clínica de todos, ¿sí?, pero sí se conoce que hay interacciones, entonces hay que también conocer eso. Bueno, ¿y qué nos describen de los resultados? Preguntamos un montón de cosas. Esto es en relación a efectos adversos, ¿no? ¿Es este? Sí. Los efectos adversos más frecuentemente descritos en esta encuesta online que hicimos, ¿sí? Fíjense, somnolencia e irritabilidad aumentada, 11 y 9%, apetito aumentado, 29%, ningún efecto adverso, el 40%, 39%. Es parecido, vieron que todos los trabajos estos abiertos se van, digamos, sumando. Pero las mejoras que describen son entre mucho mejor y moderadamente mejor, en muchas áreas, ¿sí? Esta es una mejoría general, digamos, comparando antes con después de empezar a tomar el cannabis. Fíjense, si se puede concentrar o estar más atento, tenemos 58 completamente cierto y 32, ¿sí? Nos vamos a el 80%, 90% de las respuestas dijeron que tuvieron este efecto, ¿sí? Sonríe más cuando le sonríen, también un porcentaje muy importante, entre usualmente y a veces llegan al 90 y pico %, ¿sí? Es una encuesta online, probablemente estén más motivados a contestarla aquellos a los que les fue bien, ¿sí? Pero bueno, es algo para entender un poco qué está pasando acá, sobre todo lo primero, ver qué usan, cuándo lo usan, de dónde lo sacan, qué efectos adversos ocurren. A partir de esto, presentamos este doble ciego nosotros el año pasado ya, al Programa Nacional de Investigación en Cannabis Medicinal. Ahí está esperando aprobación para hacer un estudio acá con población local. Así que todavía eso está un poco trabado. Y bueno, hasta ahí cannabis. En lo que nos queda les quería contar algunas de las otras cosas que estamos haciendo en Argentina y en Latinoamérica, si aguantan un poquito más de este tema de investigación. Pero es importante tener nuestra propia agenda de investigación y como es difícil, tenemos poca financiación, tenemos que usar nuestros propios insumos. Entonces, lo que hicimos fue juntarnos con otros países de Latinoamérica, investigadores de otros países. Lo que queremos saber es más qué necesidades hay acá, ¿sí? Investigar eso. Hacen falta más escalas, hacen falta más estudios epidemiológicos, hacen falta más diagnósticos, mejores diagnósticos, hacen falta mejores abordajes, mejores intervenciones que puedan alcanzar a toda la población de Latinoamérica, que está muy perjudicada en cuanto a acceso a recursos, ¿sí? Por ahí no en las principales ciudades, pero en el resto, diría en no quiero decir un número, pero un porcentaje muy grande del territorio latinoamericano no hay recursos de tratamiento, muchos no tienen nada, incluso acá en Capital, ¿sí? Después les voy a contar en algunas de las intervenciones en lugares donde no hay tratamientos. ¿Dije acá en Capital? Necesito. Perfecto. Hago una siesta y después doy el taller de la tarde. Acá en la capital del Chaco. Muy bien. Se armó Red Espectroscopista de Latinoamérica, ya tenemos varios años investigando con varios investigadores de otros países y ya hicimos algunas publicaciones conjuntas relacionadas con, primero, comprender las necesidades de Latinoamérica, que son muy parecidas con sus características particulares en los distintos países de Latinoamérica. Estamos los investigadores de distintos países. Ahora es un poco más grande el grupo, se agregaron otros países y lo que empezamos haciendo es evaluar las necesidades y las prioridades, ¿sí?, para la comunidad, para la población, las familias
con condiciones del espectro autista. Y hicimos una encuesta también muy grande, de la cual la contestaron en total casi 3.000 personas en toda la región latinoamericana, y a partir de eso preguntábamos diferentes cosas en relación a qué necesidades tenían, cuáles eran los problemas más importantes, además de cosas demográficas. Este es el póster que presentamos, pero los que llenaron la encuesta en cada país, Argentina llenaron bastantes, el que más llenaron es Brasil. Tuvimos acá unas 1.000 más o menos en Argentina, gracias a las asociaciones de familiares que las distribuyeron. Una de las conclusiones interesantes es la brecha que hay entre las primeras preocupaciones de los padres y el momento del diagnóstico. ¿Sí? Pasan 3 años entre que el papá le dice al pediatra: esto acá me parece que hay algo que es distinto, algo que me preocupa, y el momento que llega el diagnóstico pasan 3 años. Piensen en lo que dijimos al principio. ¿Sí? Si es que intervenir sobre la mirada y el seguimiento de la mirada puede tener una importancia crucial en cuanto a autogenerar aislamiento. Fíjense, aquí estaban las curvas, sí. Fíjense en los distintos países, este es el momento de las primeras preocupaciones y este es el momento promedio del diagnóstico. 30 meses en el medio. La distancia para el diagnóstico no dio tan mal como esperábamos, pero fíjense que, también porque los que más respondieron es los que teníamos más cerca, pero fíjense que el 20% tiene que viajar 100 kilómetros para recibir el diagnóstico. Tuvo que viajar, ¿sí? Algunos fuera del país, que es mucho. El 47% fuera de su ciudad. Soportes adicionales para la escuela, un número cerca del 40%. Y así, la carga financiera, todas cosas que son las que traen problemas, necesidades y prioridades a la gente de nuestra población y en función de eso definir qué investigar. Cerca del 50% reportaron carga financiera extra, como por ejemplo alguno de los familiares tuvo que dejar el trabajo por tener un niño con una condición del espectro autista, y tuvo que disminuir las horas de trabajo o algún tipo de problemas financieros. Eso habla de que tenemos que conocer estas cosas para ver cómo usar eficientemente los recursos, ¿sí? Porque si no, eso genera un deterioro aún mayor de la calidad de vida familiar. Otra cosa, solo a modo de ejemplo, pero investigamos muchas cosas a partir de esta encuesta, es qué efectos tiene participar en una asociación de padres en autismo. Le preguntamos a la gente si participaba o no y en función de eso veíamos qué acceso a recursos tenían, qué calidad de vida, qué sensación de estigma, qué sensación de ser discriminados. Y además está decir que, como diría el sentido común, lo presentamos hace un par de años, esta es la cantidad de gente que participa en asociaciones de familiares de los encuestados, de los 3.000 encuestados, el 27% participa, ¿sí? En Argentina el 31%. Y fíjense que los que están en marroncito son los que participaron, los padres participaron en asociaciones de familiares, reciben más tratamientos en general, ¿sí? El 56% recibe 3 o más tratamientos, ¿sí? En marrón. Mientras que los que no reciben ningún tratamiento son muchos más aquellos que no participan en asociaciones familiares. Esto es también la cantidad de tratamientos que reciben muchos más aquellos que sí. La sensación de estigma, la impotencia que sienten al tener un hijo con una condición del espectro autista, también dio menor en aquellos que participan en asociaciones familiares. Lo mismo con la sensación de ser discriminado. Lo mismo con la calidad de vida, con la relación con los profesionales que los atienden, etc. Conclusión, vale la pena participar en asociaciones de familiares, ¿sí? Da mucha contención, da mucho acceso al conocimiento de las situaciones legales, asesoramiento, a los derechos de las personas. Pero bueno, solo a modo de ejemplo, más acceso a servicios y tratamientos, menos sentimientos de estigma, más autoeficacia, más satisfacción por la relación con los terapeutas, pocas diferencias demográficas entre los grupos, lo que hace pensar que esto es cierto. Muy bien, y esto es real, Red de Espectro Autista Latinoamérica, lo que estamos haciendo muchos proyectos, que ya
en otro momento les contaré, pero siempre relacionados con cosas que se necesitan investigar en nuestros países. Aquí estamos en distintos ámbitos presentando nuestros trabajos de todos los países. En general, no sé si los dije, es Argentina, Venezuela, República Dominicana, Uruguay, Chile y Brasil. Ahora se sumó Perú y veremos. Bueno, diagnóstico. Queda poquito, espero no aburrirlos, solo les quiero decir cosas que son locales, que son importantes, que van a tener impacto, ¿sí? Si no, ¿para qué investigamos? También por cierta curiosidad, cierto anhelo de claridad, pero sobre todo para tener un impacto en las personas con las que trabajamos, ¿sí? Esto es en relación a una escala que estamos validando de apoyo al diagnóstico. Ustedes saben cómo se hace un diagnóstico estándar de autismo o de una condición del espectro autista. Se toma una guía de observación, que es como el patrón de oro en el mundo, la que más se usa como referencia. Se utiliza una entrevista retrospectiva para la historia y se utiliza alguna herramienta ecológica para ver cómo funciona en el mundo. O sea, cómo lo veo en el consultorio, cómo funciona en la vida y cómo fue su desarrollo. Esas escalas estructuradas o semiestructuradas, que son el gold estándar, sale mucho dinero. Sale mucho dinero entrenarse en esas escalas y sale mucho dinero comprar los materiales, ¿sí? Y cada vez que se toma una en investigación hay que pagar por cada escala. En definitiva, un porcentaje otra vez muy grande de toda la región latinoamericana no tiene acceso a ese diagnóstico gold estándar. Entonces, ¿qué termina pasando? Que se hace el diagnóstico más bien subjetivamente, sin parámetros más o menos estandarizado, dice, bueno, me parece que sí, me parece que no, o no se da el diagnóstico, se dice, bueno, capaz hay algunos rasgos, ¿sí? Y eso tiene varios problemas. En principio, el acceso a comprender algunas cosas, algunas características de los chicos. En segundo, el acceso a los recursos. De verdad es que acuérdense que los diagnósticos no son una sentencia, ¿sí? Los diagnósticos son la puerta, la oportunidad hacia tener los apoyos necesarios para desarrollar el potencial, ¿sí? Entonces, si eso se demora o si eso no se hace, eso trae un perjuicio directo. Trae un perjuicio directo también para entender lo que decíamos antes, lo epidemiológico. ¿Qué hace falta? Para armar políticas tenemos que conocer más detalles. Si está diagnosticado de distintas maneras en los distintos lugares, eso es difícil, ¿sí? Entonces, es importante un diagnóstico estandarizado, que más o menos todos diagnostiquen lo mismo, le llamen a lo mismo una condición del espectro autista o parecido. Para eso están las herramientas estandarizadas que son impagables para la mayoría de los lugares de Latinoamérica, no en las grandes ciudades, que hay mucha gente formada, en ADOS, en ADIR, en 3DI, etc. Pero los otros no. Esta escala es gratuita, tiene entrenamiento gratuito online, ¿sí? Para los que tienen que aprender a tomarla. No tiene materiales. ¿Sí? Se hace una entrevista de admisión común y corriente que hace cualquier clínico y con eso la completa y la estamos validando contra ADOS, contra la herramienta Gold Standard, para ver si puede predecir con la misma eficacia el diagnóstico clínico de autismo y con el diagnóstico clínico. ¿Qué tantos que puntúan en esta escala reciben por el experto el diagnóstico de autismo? ¿Sí? Eso es lo que estamos validando. Todavía no terminó, estamos muy cerca. Si sale va a ser un gran paso porque vamos a tener una herramienta gratuita. El Gold Standard seguirá siendo el de siempre, ¿sí? Porque es, digamos, el que funciona en todo el mundo y el que da también información clínica, además del nombre del diagnóstico, pero esta es una herramienta que puede ser un gran avance para muchas regiones de Latinoamérica que no tienen alcance a eso. Así que esperamos que nos termine dando bien, por ahora viene bien, no les voy a hablar de todo el proceso de validación, que es un plomazo, ¿sí? Pero esto es lo que les decía, esto es lo que se suele hacer para diagnóstico, el patrón de oro, un examen clínico, una guía de observación, helados, y el reporte de evolución de la historia, 3DI o ADIR, ¿sí? Pero tienen este problema, ¿no? El precio, la disponibilidad, el tiempo de entrenamiento y el costo del entrenamiento. Por eso decidimos validar esta escala, que es muy simple. Mide contacto ocular, interés en los otros, señalamiento, lenguaje, pragmática, estereotipias, preocupaciones inusuales, reacciones sensoriales inusuales, ¿sí? Y da un número que permite hacer el diagnóstico, esperamos con igual confiabilidad o similar al diagnóstico clínico del experto o a la escala Gold Standard, ¿sí? Operacionaliza la observación directa, no tenés que cambiar la forma en que entrevistás. Solo tenés que pedirle que señale un par de cositas.
Después, con eso ya podrías estandarizarlo. Es muy importante. Es una escala que hizo un un estadounidense, este que está ahí, que es David Goldberg, que donó los derechos para que la podamos hacer gratuita para todos. Y nos está ayudando, estamos haciendo juntos la validación, hicimos la traducción y ahora estamos haciendo la validación con 300 casos. 300 personas, 100 con autismo, 100 con otros cuadros del desarrollo no autismo y 100 controles de desarrollo típico para ver si realmente discrimina cuáles tienen el diagnóstico y cuáles no. Así que esperemos que dé bien. Esta es un poco la formación online que hizo él en inglés, él la desarrolló allá y ahora estamos traduciendo para hacer el manual online, el tutorial de aprender a tomar la escala online. Y bueno, no voy a decirle muchos detalles, ya hubo estudios en otros países con adultos, con otras poblaciones, y nosotros acá estamos haciendo un estudio estratificado para ver distintos puntos de corte de la escala para distintas edades, sexos, nivel de funcionamiento, etc. Quiere decir que por ahí es distintos puntajes como ACA2 para hacer el diagnóstico en distintas edades. Así que estamos en eso, un trabajo que parece fácil, pero es bastante complicado y son muchas personas, entonces es mucho material. Este fue el inicial, perdón que pasó rápido, pero es todo lo que les conté. Se busca que sea específico, quiere decir que es una escala que no tenga positivos falsos, que no tenga gente que puntúa autismo y después no tiene, ¿sí? Que sería una catástrofe. Ni tampoco falsos positivos, ¿sí? Tampoco falsos negativos, perdón, que te dice que no tiene y resulta que tiene. Entonces eso es lo que se busca, mejorar esa curva, que lo que compara es la especificidad y la sensibilidad. Así que bueno, entonces por eso hicimos esta muestra estratificada, perdón, pero ya se los dije todo, créanme, ¿sí? En el corte que hicimos a fin del año pasado, nos dio bastante bien. Para resumirlo, vamos a ver a fin de este año, no suficientemente bien, por eso hicimos esta estratificación y puntos de corte diferentes, pero sí funciona, ¿sí? Va a abordar una prioridad en la investigación, pero además va a servir para estandarizar el diagnóstico en lugares donde no está. ¿Qué más les puedo decir ¿Les interesó la escala de diagnóstico? Esto por ahí para fin de año ya está y cualquiera de ustedes puede entrar a la página y hacer el entrenamiento. Por supuesto tienen que saber de autismo, ¿no? Y de desarrollo. Igual que para ADOS, la gente no puede tomar ninguna de estas escalas solamente sabiendo la escala. Tiene que conocer de desarrollo y de autismo. Intervención. ¿Qué tenemos de intervención en cuanto a investigación local en Latinoamérica? Nosotros en general lo que hacemos es importar modelos de tratamiento de afuera, ¿sí? Como hacen la mayor parte del mundo. Aquellos que son estudiados y que muestran eficacia en países centrales, los importamos, los traducimos y los aplicamos acá con la suposición de que van a funcionar igual con los chicos de Argentina, por ejemplo. Y eso no sabemos si es así. ¿Sí? De hecho, tenemos otra idiosincrasia. Un terapeuta de acá no se siente tan cómodo aplicando algunas técnicas o alguna forma de registro de datos, otros sí, pero no sabemos si la respuesta de los pacientes y con terapeutas locales es igual. Y hay otro problema, si quieren, otra característica. Los recursos no alcanzan, ¿sí? No alcanzan. Hay un desborde absoluto de demanda de familias con autismo buscando abordajes, tratamientos y apoyos. Entonces, en ese contexto, las intervenciones mediadas por padres son una muy buena respuesta como complemento al tratamiento que vaya adquiriendo una vez que logre todos los trámites, etcétera, que cada vez están más difíciles. Este es un programa de la Organización Mundial de la Salud que estamos participando, que se llama Capacitación a Cuidadores, y que lo que hace es formar a los padres en un programa bastante largo, que son sesiones grupales en las cuales se dan herramientas a los padres y 3 visitas a las casas de cada padre dentro de ese grupo. En Argentina lo estamos haciendo en los centros de primera infancia, ¿sí? Con padres de chicos que tienen algún desafío en el desarrollo o preocupación, ¿sí? Se les dan herramientas para manejar conductas, para favorecer el desarrollo de la conexión, la comunicación, las habilidades de la vida diaria, de independencia, etc. Vamos a desarrollar más esto en el taller de la tarde, cómo funciona y cuáles son las estrategias para transmitirles a ustedes algunas que les puedan servir. ¿Sí? Esto se está haciendo en 40 países en todo el mundo, este programa. Y nosotros somos uno de ellos, que ya lo estamos aplicando. Para niños, algo interesante de este programa que es que no necesita diagnóstico. ¿Sí? Muchas veces la falta de acceso a los abordajes es porque no tienen diagnóstico.
sea porque no tienen los recursos para hacer el diagnóstico, ni los profesionales a mano para hacer el diagnóstico, que es lo más frecuente, o sea porque a las familias les cuesta, ¿sí?, y le escapan a la situación diagnóstica en muchos casos, al menos por un tiempo. Entonces acá no pasa eso, vamos al CPI, damos una charla en las reuniones generales que tienen y le decimos, miren, este es el desarrollo, explicamos cómo se desarrolla la mente en los primeros años y le decimos, si a alguno le preocupa alguna de estas áreas, puede participar. Y ahí vienen y lo armamos, ya estamos por el tercero, y lo que hacemos es formar, no darlo nosotros, lo damos el primero nosotros, con gente de los centros de primera infancia, y dejamos capacidad instalada ahí. Entonces esas personas quedan formadas para hacer el taller con todos los padres que sigan trabajando ahí para siempre. Esperemos y sigan formando gente ahí adentro. O sea que es un programa interesante que vamos a tomar lo que hacen los expertos de la Organización Mundial de la Salud y Autism Speaks, que es una ONG que se dedica a autismo. Nos entrenaron a nosotros, en Argentina éramos 2, ahora se está sumando una más, por suerte, y ya formamos en los centros de primera infancia a varios, y este año ahora estamos trabajando con 2 en Barracas, en 2 CPI de Barracas. Nosotros, los entrenadores, maestros, bueno, formamos a los facilitadores, que son los que trabajan en los CPI, y ellos entrenan a los padres para que trabajen con los chicos. Varios pasos. Pero la escalabilidad es mucho mayor, ¿sí? Es geométrica. Llegamos a mucha más gente. Bueno, este es un poco el esquema, todos los temas que se trabajan con los papás, ¿sí? Se entrenan además, no solo se exponen, se entrenan, hay distintos, a la tarde les voy a mostrar un poco, y hay estudios clínicos de efectividad en el mundo para comparar con los que no lo hacen a ver qué tanto mejora, ¿sí? En este momento hay como 6 en el mundo que van a mostrar la efectividad si todo sale bien, ¿sí? Y acá estamos en Argentina, somos los que ya estamos haciendo los proyectos de piloto más avanzados aquí en América. Bueno, ahí estamos en uno de los CPI. Otra intervención importante, también mediada por padres, también gratuita para las familias, que se llama TEM, por ahí algunos habrán escuchado, quiere decir en inglés transformando los momentos de cada día. También la donó la autora, que es escocesa, es un programa excelente para padres intensivo de 2 días que da herramientas a los papás para ayudar a sus chicos a conectarse, seguir la mirada, ¿sí? Lo que se llama atención conjunta triádica espontánea. Eso no se llama así en el taller. El taller es muy accesible, súper didáctico, con actividades vivenciales. Estamos 2 días encerrados practicando juego. Sin los chicos se hace, con los padres, pero con juegos de rol, con videos, etcétera, que les voy a mostrar también a la tarde a los que estén interesados. Y investigamos los efectos de este taller breve de 14 horas en 2 días. El original era 2 horas por semana en Estados Unidos y en Escocia, por la escocesa, que lo hizo, pero nosotros eso tenía menos adherencia, la gente venía alguno, después no venía más. Esto genera además un clima de mucho más intensidad de trabajo. Lo que hicimos fue medir cómo los padres favorecían el enganche y la comunicación de sus hijos antes y después, a partir de filmarlos jugando antes de la intervención y después, y 6 meses después, para hacérselos cortos, y lo que encontramos fue mejorías, ¿sí?, en el tiempo, después de los 6 meses de haberlos entrenado, de haberles dado la capacitación, a los 6 meses tenían más tiempo de estar enganchados de forma coordinada, el niño con el cuidador. Muy bien. Conclusiones, entonces, se superpuso un poquito ahí. Esta intervención de 2 días de capacitación a padres puede mejorar el estilo de interacción de los padres, que lleva a su vez a un aumento del tiempo de conexión coordinada de la diada padre-hijo luego de 3 a 6 meses. Por supuesto, es una intervención pensada como complementaria, igual que el CST que me les mencioné antes, a los abordajes habituales, ¿sí? ¿Qué nos damos cuenta en los centros de primera infancia? Que la mayoría no tienen ningún abordaje, ¿sí? Los que tienen media hora de alguna especialidad en la salita, ¿sí?, por semana, y la mayoría no tienen ninguna, a pesar de tener diagnóstico muchos de ellos. Entonces es lo único que tienen. En ese caso no está bien, no es suficiente, pero comparado con lo que había es un paso hacia adelante. Además estos talleres generan más conciencia de hacia dónde va lo que uno está haciendo, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Verlo, actuarlo con el cuerpo y meterlo en la vida cotidiana.
¿sí? Lo que vamos a ver también a la tarde, que lo que pasa en las sesiones de tratamiento, comparado con lo que pasa fuera de las sesiones de tratamiento, es de menor peso, ¿sí? Tiene mucho peso, pero mucho más tendría si los cuidadores saben qué hacer, cómo leer las señales, cómo responder, tienen cierta dirección y sistematicidad en la forma de favorecer el enganche, la comunicación, etc. Ahora, en este programa, en TEM, se formó a 100 familiares, ¿sí? No profesionales, 100 familiares en todo el país, con un curso online que tuvimos 4 años haciendo, y empezaron a dar talleres estas familiares, en general que pertenecen a asociaciones familiares, a gente de la región, ¿sí? Nosotros tratamos de ir a todos lados donde podíamos, pero esto funciona mucho mejor. Y la verdad es que es sorprendente la respuesta, la calidad, lo rápido que aprendieron las estrategias. Está pensado para no expertos. Cualquiera puede dar el taller si se entrena, ¿sí? Nos mandaban videos y nos siguen mandando para que les vayamos dando sugerencias de cómo mejorar el taller, pero está teniendo un gran impacto y de esta forma estamos llegando a un montón de familias en todo el país. Y también vamos a medir la efectividad de eso. Pedimos filmaciones de los papás de todos los talleres, de los padres que dan talleres en todo el país y comparar antes y después a ver qué pasó. Esto es un poco lo que les decía y lo que se trata de mejorar es la capacidad de interacción, de comunicación, de atención conjunta, de placer compartido con los cuidadores, que son la raíz de la comunicación compleja, ¿sí? Y de las funciones superiores complejas cognitivas. Bueno, estos son los métodos, ¿sí? Online, se mide la fidelidad, quiere decir que también están aplicando la técnica a través de videos de feedback que nos mandan. Tuvimos que entrenar a un montón de gente para ver esos videos y mandar las sugerencias de corrección, porque son muchos. Y los resultados son muy prometedores hasta ahora, veremos cuándo dan. Así que bueno, dejo un ratito para preguntas, para los que quieran. Preguntas, reclamos, comentarios. Si no, tengo más temas, ¿eh? Decreciendo la curva. ¿Alguien no me escuchó? Ah, bueno. En el estudio de la mirada que presentaste al principio, ¿por qué no se supone que no nacen con autismo y lo van desarrollando en esos 24 meses que va decreciendo la curva? Sí, ¿y quién dijo que...? Yo nunca dije que eso no pasará. Sí, tenés razón. Entonces, no, porque normalmente la teoría dice que ya se nace con autismo. Entonces, eso se puede suponer que no nacen con autismo y lo van desarrollando. Digamos, si pudiera responder a esa pregunta claramente, estaría peleando el premio Nobel. No se conoce la causa del autismo, cualquiera que te diga que la conoce no se conoce. En eso sí, a partir de lo que, digamos, si uno va viendo los estudios que se van haciendo, este que les mostré, de que los patrones de a dónde mira un bebé tiene un nivel de origen genético, se puede pensar que hay cierta vulnerabilidad, pero sabemos perfectamente que eso no alcanza, ¿sí? Los estudios con gemelos, no todos los gemelos, cuando uno tiene autismo el otro también lo tiene. En los gemelos separados al nacer, solo el 80% de los chicos con autismo, su hermano gemelo también lo tiene, con lo cual hay componentes no genéticos involucrados. Eso no se conoce, por suerte hay un montón de estudios, no me detuve en eso, pero también hay mucha investigación en relación a eso. Hay una institución en Estados Unidos que es como de medicina prepaga, una cosa así, pero bueno, no importa, un sistema que tiene como 11 millones de afiliados y lo que están haciendo es medir todo, anotar todo en los chicos, en las madres embarazadas, desde que se embarazan, que tienen ya un niño con autismo, para ver la polución del aire, qué come, dónde mira, cómo se comporta cuando está embarazada, cómo se comporta cuando el niño nace, digamos, haciendo una medición tremendamente minuciosa para ver qué otros factores podrían estar asociados con el desarrollo de autismo. Y no va en relación directa, pregunta,
con la mayor aplicación de vacunas que van teniendo en el transcurso de esos 24 meses? Es un debate también, es bastante polémico, tenés aquellos que sostienen que sí y otros que sostienen que no. Hoy por hoy no se pudo demostrar una relación entre las vacunas y el desarrollo de autismo. ¿Sí? Una relación causal, quiero decir. ¿Más preguntas? ¿Más reclamos? Sí. Lo de reclamos lo digo en chiste. No, no es un reclamo. Al contrario, quería sumar... ¿Querés bajar? Decían, porque te molesta. Sí, sí. Me puse acá para que todos vean, porque yo ayer vine a una que hablaban abajo y estaba así. No es porque me crea súper grosso. Sí. Acá, para sumar un poquito a lo que contabas de Taller STEM, una mamá en Tandil, provincia de Buenos Aires, de donde es del Potro, por las dudas les digo para el que se ubique en dónde queda, una mamá se formó con ustedes en TEM y comenzó a hacer los talleres. Y lo que nos dicen los papás de los chiquitos que ya tienen diagnóstico, que son quienes están acudiendo, es que lo que más les ha impactado es que es una madre quien lleva a cabo esto y que la cercanía y el pensar que sí se puede les ha transformado mucho la vida cotidiana para con sus hijos. Porque si no está siempre el terapeuta intentando en la sesión enseñar al padre cómo jugar con su hijo y demás, pero lo veían alejado, o sea, siempre ven el poder en el tercero. Pero al ser una mamá, quien tan cercanamente, mamá de un niño con TEA, quien está en esta etapa de enseñarles y demás, generó una transformación re importante, o sea, a favor de esto que están haciendo en uno de los lugares, la verdad que está funcionando de maravillas. Bueno, gracias por el comentario. Sí, recibimos feedback impresionantes de estos programas que están haciendo los papás y es tal cual. Cualquiera que trabaja con esto sabe que los padres escuchan más a otros padres que a nosotros, ¿sí? Pero por lejos. Le venís diciendo algo, se lo dice otro padre y ahora lo vengo diciendo hace 5 años. Bueno, lo estaba diciendo mal, indudablemente. ¿Sí? De eso vamos a hablar un poco a la tarde, de las intervenciones mediadas por padres, de la importancia de dar herramientas a las familias para que, acuérdense que la mayoría de las intervenciones ocurren fuera de las sesiones. ¿Sí? Las que ocurren en las sesiones son muy importantes, pero la mayoría ocurren fuera de las sesiones. ¿Sí? Y sobre esas tenemos que trabajar mucho. ¿Alguna más? Estamos en cero ya. Tengo que cortar, ¿no? Bueno, la última rápida. ¿Podemos? ¿La última o ya? ¿Sí? Dale. Hola, Sebastián. Para los que quieran inscribirse, el taller TEM lo doy yo. ¿El de dónde? A Resistencia, en la sede de Resistencia doy yo. Ya di el primer piloto, viene el segundo. Soy mamá con un niño con autismo, con parálisis cerebral también. ¿Quién te está tutoreando? ¿Los tutores? Sí, que te manda los videos. Alexia. Todavía no sabes, entonces está ahí. Sí, o sea, Alguno está revisando tus videos y mandando feedback. Puede ser, sí. Así que bueno, que estamos juntando gente, ya somos más de 10. Así que bueno, que ya hicieron uno y este es el segundo. Este es el segundo que se viene, estamos tratando de conseguir salón y quiero hacer 2 más, o sea, uno más, 3 al año, o sea, ahora viene. Sería ideal. O sea, quiero Estás justificando el esfuerzo en entrenarte. Es muy bueno, yo lo hice, lo estudié, los tutorías son maravillosas, me cambió la vida y la verdad que me bajó muchísimo la ansiedad también. Bueno. Aprenderlo y darlo y también poder brindar esto gracias a ustedes. Como que vos me explicaste, yo estuve con vos en... No te acordás, porque son muchos. Por eso te vería cara conocida. Sí. Bueno, los que quieran, a la tarde va a haber un taller sobre intervención mediada por padres, incluyendo algunas cosas. Dejo mi teléfono para ponerlos en el grupo. Sí, claro. Anoten el teléfono los papás que quieran. Es para niños hasta 6 años sin lenguaje. Sí, el TEM, con diagnóstico de autismo, a diferencia del CST que es sin diagnóstico de autismo. Sin lenguaje o con muy poquito lenguaje hablado. Son los que más se pueden beneficiar porque es muy basado en los primeros pasos de la comunicación. 03624 61 20 18. ¿Y tu nombre? WhatsApp Patricia Ferreira. Gracias, Sebastián. No, a vos.
Bueno, damos por cerrado. Gracias por la paciencia. Y Prodich, por una inclusión real.